Bienvenidos un día mu ese a mi canal. QU Copyright alegro a tenerlos a QU de nuevo. Espero que tu copyright en listos para sumergirnos en un mar de emociones, porque hoy vamos a hablar de una pareja que ha hecho suspirar, reír y llorar a miles alrededor del mundo, Kerem Bürsin y Hande Eru Parrafoel. Su prepur rense porque vamos a desmenuzar ese drama amoroso que nos dejó superíndice 3 a todos boquiabiertos. Hoy vamos a analizar, a diseccionar, a chismear sobre la relación superíndice 3N de Kerem y Hande, desde que se conocieron hasta el punto en que sus caminos, aparentemente, se separaron. Vamos a hablar de los rumores, las evidencias, las confirmaciones y las negaciones. Y por supuesto vamos a reflexionar sobre por qué copyright esta historia de amor nos impactu superíndice 3 tanto. Asu que pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos, prepur rense un cafecito o su bebida favorita, porque esto se va a poner bueno. Pero antes de que nos metamos de lleno en el drama, quiero recordarles que si son nuevos por AQU, los invito a suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque siempre estoy trayendo contenido interesante, divertido y por supuesto, lleno de chisme. Asu que ya saben, suscríbanse y formen parte de esta comunidad maravillosa. Ahora vamos al luo. Todo comenzó superíndice 3 con Senu con diéresis al capm. ¡Ay, esa serie! ¿Quién no se enamoró superíndice 3 de Eda y Serkan, interpretados magistralmente por Hande y Kerem? Por favor, que tire la primera piedra. La química entre ellos era palpable, se sentúa a trabu copyright ese de la pantalla. Esos roces accidentales, esas miradas intensas, esas sonrisas CU superíndice 3 cómplices, era imposible no sospechar que algo mu ese ayu de la actuación superíndice 3N estaba sucediendo. Y es que, mis amores, la actuación superíndice 3N es un arte pero la conexión superíndice 3N real entre dos personas no se puede fingir. Y entre Hande y Kerem, esa chispa era innegable. No era solo una cuestión superíndice 3N de talento, era algo mu ese profundo, algo que resonaba con la audiencia y la hace creer en la magia del amor. Y por supuesto, los rumores no tardaron en aparecer. Que si se les veo a juntos fuera del set, que si compartúan fotos sospechosas en redes sociales, que si sus amigos en común decuan que eran inseparables, la maquinaria del chisme estaba a toda marcha. Al principio ambos negaron cualquier relación superíndice 3N romántica. Insistúan en que eran solo buenos amigos, con más menos eros de trabajo que se llevaban muy bien. Pero, ¿realmente alguien les creyó superíndice 3? Yo sinceramente lo dudo. Porque en el mundo del espectrum culo, mis amores, la amistad entre un hombre y una mujer guapos y solteros siempre se pone en duda. Y mu ese aun cuando esa amistad se desarrolla en medio de una novela romántica donde interpretan a una pareja. Era como combustible para el fuego del chisme. Los fanúlticos, sedientos de confirmación superíndice 3N, analizaban cada publicación superíndice 3N, cada entrevista, en busca de la munima seu más menos al que confirmara sus sospechas. Era una especie de juego del gato y el ratu superíndice 3N entre la pareja y su público. Porque, seamos honestos, la evidencia era bastante contundente. Sus interacciones en redes sociales eran muy cariu más menos osas. Se comentaban las fotos con emojis de corazones, se dedicaban mensajes sutiles pero reveladores, ademur se les veo a muy CU superíndice 3 modos juntos en entrevistas y eventos públicos. Se rehuan de las mismas cosas, se complementaban al hablar y, lo muy importante, se miraban con una intensidad que derretúa el hielo. No eran solo palabras, mis amores, eran gestos, miradas, sonrisas que contaban una historia mucho profunda que cualquier declaración superíndice 3N oficial. Y es que a veces el lenguaje corporal dice mucho que las palabras. Era evidente que había una conexión superíndice 3N especial entre ellos, algo que iba ese ayu de la simple camaradería entre compau más menos eros de trabajo. La confirmación superíndice 3N oficial llegó superíndice 3 durante un viaje a las Maldivas. ¿A las Maldivas? El destino predilecto de los enamorados. Hande y Kerem publicaron fotos desde el mismo lugar, en la misma con diéresis copyright poca, y aunque no aparecían juntos en ninguna imagen, era evidente que estaban disfrutando de unas vacaciones románticas. Y luego finalmente llegó superíndice 3 la foto que todos esperábamos, una imagen de ellos dos juntos, sonriendo, felices, enamorados. Fue un boom en las redes sociales. Todo el mundo celebró superíndice 3, como si hubieran ganado el mundial.
Las redes sociales explotaron con mensajes de felicitación superíndice 3N, muestras de cariu más menos o y expresiones de alegrua. Los fanáticos se sintieron reivindicados, como si su espera hubiera valido la pena. Era como si hubieran estado invirtiendo en una acción superíndice 3N que finalmente ha dado sus frutos. La confirmación superíndice 3N oficial no solo validu superíndice 3 sus sospechas, sino que también copyright en les permitiu superíndice 3 vivir la historia de amor de sus ídolos con mayor intensidad. Durante su relación superíndice 3N, Hande y Kerem se convirtieron en una de las parejas queridas y admiradas del mundo del espectáculo turco. Eran superíndice 3 venes, exitosos, guapos y aparentemente muy enamorados. Se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales, se dedicaban mensajes de amor en redes sociales y se les veía disfrutando de su tiempo libre juntos. Parecua que vivo en un cuento de hadas. Cada aparicio superíndice 3N pública era un evento, cada fotógrafo una declaración superíndice 3N de amor. Se convirtieron en un referente para muchos superíndice 3 venes que aspiraban a encontrar un amor como el suyo. Eran la encarnación superíndice 3N del romance moderno, donde el amor se celebra en las redes sociales y se comparte con el mundo. Su relación superíndice 3N se convirtió superíndice 3 en una marca, un sello de garantua de que el amor verdadero todavía existe. Pero como suele suceder en los cuentos de hadas, las cosas no siempre son lo que parecen. A principios de 2022, comenzaron a circular rumores de que la relación superíndice 3N entre Hande y Kerem estaba pasando por un momento difícil. Que si había discusiones, que si tenuan diferencias irreconciliables, que si sus agendas estaban demasiado ocupadas para dedicar tiempo a la relación superíndice 3N, los rumores volaban como pájaros. El mundo del espectáculo es implacable, mis amores, y las relaciones, por ese su superíndice 3 lidas que parezcan, no es tú, n exentas de presión superíndice 3N. Los rumores alimentados por fuentes anu superíndice 3 ni más y avivados por la prensa sensacionalista, comenzaron a erosionar la imagen perfecta que la pareja había construido. Al principio, ambos negaron las especulaciones. Pero poco a poco se fueron distanciando. Dejaron de publicar fotos juntos en redes sociales, dejaron de asistir a eventos públicos como pareja y, lo más importante, dejaron de mirarse con esa intensidad que los caracterizaba. El silencio era ensordecedor. El silencio, mis amores, a veces es la peor de las respuestas. El silencio en las redes sociales, el silencio en las entrevistas, el silencio en sus vidas públicas. Era como si la pareja se hubiera esfumado, dejando tras de su un vacuo que los fanáticos no sabuan ceu superíndice 3 mollenar. Finalmente la noticia que nadie quiero aur se confirmó superíndice 3, Hande eru Rafael y Kerem Bursen han terminado su relación superíndice 3N. La razón superíndice 3N oficial nunca se reveló superíndice 3, pero se especuló superíndice 3 que las diferencias de personalidad, las agendas profesionales y la presión superíndice 3N medio tica fueron factores determinantes. Las razones, mis amores, siempre son complejas y multifacu copyright ticas. Las diferencias irreconciliables, la falta de tiempo, la presión superíndice 3N de la fama, todo eso pudo haber contribuido al final de la relación superíndice 3N. Pero la verdad es que solo ellos saben lo que realmente sucedió superíndice 3. La noticia de su ruptura devastó superíndice 3 a los fans de la pareja. Muchos se negaban a creerlo, otros culpaban a la prensa, otros simplemente lloraban la copyright perdida de su pareja favorita. La verdad es que la ruptura de Hande y Kerem nos afectó superíndice 3 a muchos, porque nos habíamos ilusionado con su historia de amor. Nos habían hecho creer que el amor verdadero existía, que los cuentos de hadas podían hacerse realidad. Era como si una parte de nosotros mismos se hubiera roto con su separación superíndice 3N. La ilusión superíndice 3N, la esperanza, la creencia en el amor eterno, todo eso se tambaleó superíndice 3 con la noticia de su ruptura. Pero ¿por qué copyright su ruptura nos impactó superíndice 3 tanto? Creo que la respuesta es sencilla, porque proyectamos nuestras propias esperanzas y sueu más menos os en su relación superíndice 3N. Vimos en ellos la pareja perfecta, la representación superíndice 3N del amor ideal. Y cuando su relación superíndice 3N terminó superíndice 3, sentimos que algo se rompió adentro de nosotros. Ellos eran la encarnación superíndice 3N de nuestros deseos, la prueba de que el amor verdadero existe. Su ruptura nos recordó superíndice 3 que el amor no siempre es fácil,
que las relaciones pueden terminar y que los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Además, la relación superíndice 3N de Ande y Kerem fue muy mediática. Estuvieron constantemente en el ojo público y nosotros, como espectadores, nos sentimos parte de su historia. Seguimos sus pasos, celebramos sus logros y sufrimos sus desilusiones. Nos involucramos emocionalmente en su relación superíndice 3N, y por eso su ruptura nos dolió superíndice 3. La prensa, las redes sociales, los fanáticos, todos contribuimos a construir una imagen de la pareja que era difícil de disociar de la realidad. Nos convertimos en partícipes de su historia, y por eso su final nos afectó superíndice 3 tan profundamente. Ahora, ambos han seguido adelante con sus vidas. Ande ha sido vinculada sentimentalmente con otros hombres, y Kerem se ha enfocado en su carrera profesional. Aunque su relación superíndice 3N terminó superíndice 3, el recuerdo de su amor sigue vivo en nuestros corazones. La vida continúa, mis amores, y ambos han demostrado ser resilientes y capaces de superar la ruptura. Ande ha encontrado el amor en otros brazos, y Kerem se ha dedicado a su carrera con pasión superíndice 3N. Pero el recuerdo de su relación superíndice 3N siempre estará presente, tanto en sus vidas como en nuestros corazones. Y es que al final, la historia de Ande y Kerem nos enseñó más menos a que el amor, aunque hermoso y apasionante, también copyright N puede ser efímero. Que las relaciones no siempre duran para siempre y que a veces, las personas simplemente se separan. Pero también copyright N nos enseñó más menos a que el amor deja huella, que los recuerdos perduran y que, aunque una relación superíndice 3N termine, siempre queda algo de ella en nuestro interior. El amor, mis amores, es un viaje, no un destino. Y la historia de Ande y Kerem nos recordó superíndice 3 que aunque el viaje termine, los recuerdos y las lecciones aprendidas siempre permanecerán con nosotros. Asu que mis amores recordemos la historia de Ande y Kerem como una hermosa historia de amor que aunque no tuvo un final feliz, nos hizo son más menos y creer en la magia del amor verdadero. Y aprendamos de su experiencia, aceptando que el amor es un proceso constante de crecimiento, cambio y adaptación superíndice 3N. Para recapitular un poco, hoy hablamos de la historia de amor de Ande Eru Rafael y Kerem Bürsin, desde sus inicios en Senú con diéresis al Cap hasta su dolorosa ruptura. Analizamos los rumores, las evidencias, las confirmaciones y las negaciones. Y reflexionamos sobre por qué copyright esta historia de amor nos impactó superíndice 3 tanto. Hemos explorado los altibajos de su relación superíndice 3N, las expectativas de los fanáticos y las presiones de la fama. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo al hacerlo. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan de la relación superíndice 3N de Ande y Kerem? ¿Creen que volverú N al buen dúa? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Sus comentarios son mi inspiración superíndice 3N. Y por último pero no menos importante quiero pedirles que le den like a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Los quiero mucho. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Besos. Y recuerden, mis amores, el amor es un misterio, un viaje lleno de sorpresas y desafíos. Pero siempre vale la pena arriesgarse a amar.